Tengan ustedes muy buen día. Hoy que es ya jueves 10 de diciembre del 2020. Comenzamos nuestra caminata del día de hoy y estamos utilizando ahora la cámara, la Pocket 2, modelo de este mismo año, 2020, con el micrófono integrado, con el RAW, la extensión, prácticamente ahora sí a todo lo que da, puesto que ahora sí traemos el micrófono de solapa que nos permite tener una mejor calidad de sonido. Ya ahora sí comprobado, afortunadamente se van perfilando cuáles son las cámaras que permiten una mayor utilidad en este plano. Y pues cerrando de hecho los comentarios que había comenzado a hacer en los días anteriores respecto al cierre de los cursos que nos tocaron ahora, abundé un poco en esta circunstancia de lo que representó la pandemia en los ajustes tecnológicos, tanto del lado de los profesores como del lado de los alumnos, en donde la mayor afectación la padecimos en la Universidad de Anáhuac, desafortunadamente, puesto que una gran cantidad de personas decidieron no continuar con los cursos, puesto que ellos preferían, y es completamente comprensible la alegata que hacían, ellos no preferían tomar las clases en presencial. Pero pues esto también nos permite entender que algunos de ellos aún no han acabado de dimensionar por completo la situación que se está viviendo, y pues ahora que han pasado prácticamente 9 meses desde que inició toda esta situación, pues aquellos que estén extrañando las clases y que estén esperando que ya para este periodo de primavera se regrese a la normalidad, pues como que ya se deben haber dado cuenta de que no solo no se va a regresar en la primavera, sino que existe, dada la falta de conciencia de mucha de la gente, existe la posibilidad de que no se regrese incluso hasta pues tal vez el verano, y pues más bien siguiendo los calendarios académicos, que no se regrese incluso hasta el mes de septiembre, ¿sí? Ahorita lo que es oficial es que es hasta la primavera. Tendría que pasar algo realmente extraordinario, casi que de un día para otro desapareciera la pandemia así de la nada, y pues como evidentemente esto no va a pasar, muchas de las personas que, insisto, siguen esperando tomar las clases en la manera que ellos quieren en lo presencial, sobre todo es muy notorio cuando ya se han formado los grupos que se tienen mucha atención y mucho cariño, pero que a veces uno ve que la convivencia es el pretexto. Esto lo noté más en los grupos del viernes, no del viernes de los míos, del nuevo grupo que me habían solicitado que participara. En muchas ocasiones, muchos de ellos en realidad, el pretexto para reunirse era tomar la clase, pero propiamente ellos estaban un poquito menos concentrados, estaban como un poquito más dispersos, y donde más se notaba era antes de empezar la clase, durante el descanso de la clase y al final de la clase, ¿sí? Entonces, como que ellos son este grupo que insistió un poquito más que si no eran las clases en presenciales no les interesaba tomar las materias. Pues en el otro grupo, el que sí es el grupo de los míos, hay un círculo también ya muy cercano, pero que han aprendido a convivir a través de los medios electrónicos, y no depende nada más de verse o no físicamente. Y esto pues es una curva de aprendizaje por la que ellos mismos también están teniendo que pasar, ¿no? Ya lo entenderán sobre el tiempo, y pues veremos cuando ellos se acerquen una vez más a preguntar, con la esperanza de que se den los cursos abiertamente en la universidad, pues se van a encontrar que no hay disposición de ninguno de estos cursos. La diferencia que hay con los chavos de licenciatura es que pues los de licenciatura o de la prepa para abajo, pues ellos no tienen mucha opción. Primero, a ellos no se les está preguntando si quieren o no estudiar,
tienen que ir a la escuela. Pero la opción que se tiene es de tomarla en línea y ellos tienen que tomar las materias en línea. Algunas les dejan más trabajo directo frente a computadora, otros les dejan más tareas y actividades, pero de que lo tienen que hacer, pues lo tienen que hacer, ¿no? Y ahí es la disposición no solo de los papás, sino también de la institución y por supuesto de los profesores, ¿no? Pero en el caso de la gente de los diplomados, esto es completamente voluntario, no es obligatorio que vayas, no hay una seriación. En el caso de los diplomados informativos, no formalmente académicos, es decir, sin valor curricular, pues no existe la obligatoriedad más que de cumplir con un mínimo de asistencias, el requisito de pasar por una entrevista previa para ser aceptado. Pero fuera de ahí no hay problema. Entonces se paga tu cuota y tú nada más por favor tienes que cumplir con el 80% de la asistencia, en donde vas a obtener un reconocimiento, un pequeño diploma que acredita que tú estuviste presente en todas las sesiones. Pero estos diplomados, si bien sirven para pues tener un registro de una formación a una serie de cursos, que permite saber que tú te has tratado de informar, te has tratado de enterar de cosas más allá de lo que tradicionalmente se maneja. Si lo quisiéramos considerar con valor de currículum, no lo tiene. Es las dichosas constancias con valor curricular. Y en este caso es más que nada sí tener una constancia. Pero si yo quisiera utilizarla para acreditar formalmente una evaluación, una formación analítica crítica con medidas que permitan demostrar cómo mi conocimiento académico formalmente se estructuró, pues no lo tiene. Aquí incluso Marta sí llegó a tener por ahí algún problema, porque se había tomado la decisión hace algunos años de que cuando con cierta línea temática un grupo de personas había logrado tomar, no sé, a lo mejor 3 diplomas de la misma línea temática, decidieron que se les iba a dar una especie como de diploma de mayor grado, al que ellos le pusieron el título de máster, ¿sí? Así, con ese nombre, no maestría. El nombre de máster en, no sé, historia universal, máster en historia de México. Pero para ello tú tendrías que haber acreditado 3 cursos seguidos, insisto, de la misma temática. Porque de repente por ahí, es que yo ya tomé el curso de psicología, llevé un curso de apreciación del arte y llevé el curso de religiones. ¿Me pueden dar mi máster? No, tiene que ser de la misma línea temática. El problema fue que solo en una ocasión se presentó, pero que le dieron su reconocimiento de máster a una señora, y ella después quiso entrar a trabajar a alguna institución y ella alegó que tenía la maestría, y cuando le pidieron que demostrara, que justificara académicamente a través de un título y por supuesto a través de la cédula profesional, pues evidentemente dijo, pues aquí está mi título, ¿no? Que sí, y la cédula, ¿dónde está la cédula? No, pues es que a mí no me dieron ninguna cédula. Y ellos se hacen cargo de decirle, no, bueno, sí, esto acredita que usted tomó una serie de cursos y que los cumplió, que asistió a todos, pero le hicieron exámenes, hubo evaluación, está acreditado oficialmente por la SEP. No, pues yo me imagino que sí, pues no, que no está registrado ante profesiones, y sí vino a reclamar al área de educación continua, y pues sí, amenazó incluso con demandar a la universidad porque la habían engañado y le habían dicho que ella era ya maestra, ¿no? Que tenía un título de maestría, y pues donde le pudieron demostrar que esto no era cierto. Entonces, a ver, no señora, usted sabía al momento de entrar que esto es un reconocimiento extra y que esto es no es un título, es un diploma cuyo nombre
es el de máster, pero esto no es una maestría. Entonces, evidentemente, como esto sí significó un problema un poquito más fuerte, que pudo haber tenido implicaciones legales, tuvieron que hacer esta modificación de ya no, más bien de anunciarle a la gente, especificarle claramente cuando vienen a inscribirse, hay la posibilidad que tomes estos cursos, se te dé este reconocimiento, pero no es una maestría, ¿sí? Que quede muy claro que esto no es una maestría y no tiene valor curricular. Sobre todo por el hecho primordial, no hay exámenes, no hay evaluación, no hay más que el registro de asistencia, que incluso es un poquito más relajado. Este no lo lleva el profesor, por eso yo luego no me aprendo los nombres de los alumnos, porque yo nunca paso la lista. Para esto tenemos asistentes, becarias o becarios que son del mismo grupo y que en algunos casos sí son muy puntuales. Aquí en el caso del grupo de los viernes, Eloísa es sumamente eficiente en ese plano, ya todo el tiempo está poniendo atención, ella nunca falta, ese es el punto más importante, y cuando llega a faltar se asegura de que alguna otra persona que también asista con mucha regularidad se encarguen de tomar la lista de asistencia, ¿no? Se nota mucho cuando, por ejemplo, ahorita en las sesiones que tenemos en línea, si de repente aparece alguien que se metió al curso con el enlace que se les envió, pero resulta que se metieron con el celular de su esposo, o resulta que se metieron con el iPad de su hijo, y aparece obviamente el nombre de otra persona. Entonces aquí es muy notorio como de repente Eloísa pregunta a través del chat quién es Juan Pérez, ¿no? O quién es Goyita Domínguez, porque pues, no los tienes registrados. Y ya por ahí nos dice, ay, soy fulanito, ay, soy menganito, pero es que ahora tuve que entrar por otra vía, ¿no? O estoy fuera de México y ando con un iPad prestado. Entonces, fuera del registro de la asistencia, no hay un valor curricular que demuestre que a través de un examen final, una sucesión de trabajos, el desarrollo de una tesina, como se hace académicamente en cualquier otra institución, para que se tenga el valor curricular. De la otra forma, pues, tú recibes tu diplomita de reconocimiento y pues párale de contar, ¿no? Que vendrían siendo, por ejemplo, como cursos de actualización para las especializaciones, pero que son muchos de los que vemos que de repente llegan a tener cuando vamos a un consultorio médico y vemos que está tapizada la pared de una gran cantidad de reconocimientos, de titulitos, de diplomas chiquitos, y que si uno se pusiera a contar los que sí tienen valor curricular, pues te das cuenta que les eliminarías el 90% de estos reconocimientos, porque en muchas ocasiones son en realidad conferencias, ¿sí? Pero ya cuando tú estás llevando un seminario que implica que haya un número determinado de sesiones, que tuviste que cubrir un mínimo determinado de asistencias, que tuviste que presentar un trabajo de investigación, que tuviste que hacer una reflexión académica, o literalmente que tuviste que presentar exámenes al respecto para acreditarlo, pues estos son los que sí cuentan como valor curricular, ¿no? Y yo recuerdo en el caso de Diplomado de México, Su Tiempo de Nacer, pues estaba la parte académica y estaba la parte no académica, ¿no? Y los que sí estábamos para el reconocimiento, pues teníamos que hacer un trabajo de investigación. Teníamos que entregar un reporte que debía de cubrir ciertos requisitos y que iba a ser revisado directamente por la coordinadora. Los demás pues nada más recibían simple y sencillamente su diplomita sin valor curricular, ¿no? Entonces estos diplomados que se imparten en la Anáhuac y que pues a mí me ha tocado en los últimos 10 años trabajar junto con Marta Kutolenko, la peculiaridad que tienen es que a lo mejor no tienen constancia de valor curricular. Es casi literalmente un diploma de asistencia. Pero del lado académico sí nos hemos tratado de enfocar. Yo lo he platicado mucho con mis otras colegas, con Iraís, que a ella le toca la parte de relaciones internacionales, o lo que pasa con Misacia, con Alejandra Dávalos Rayo, que a ella le toca la parte correspondiente
a todo lo que es Asia, y a mí que me toca en la parte del mundo occidental, sí tratar de ocuparnos de no dar nada más la información como muy superficial, sino tratar de explicar con un poquito más de detalle lo que son los procesos, a sabiendas de que además pues, la gran ventaja que tenemos es que la gente viene por gusto, no viene con la obligatoriedad de que es que tengo que pasar el curso porque si no, no paso de año, no cambio de semestre. No, en nuestro caso no aplica, si no existe esa obligatoriedad que tiene la gran ventaja, que pues la gente está asistiendo porque quiere, la gente está asistiendo porque realmente tiene el gusto de asistir, ¿no? Y uno nota cuando les duele, incluso tener que faltar por alguna circunstancia. Ay, perdón. Reitero que de repente pues uno nota como si les duele, ¿no? Tener que faltar por alguna circunstancia ajena a ellos mismos. Está dando un poquito de problemas para el centrado de la imagen. Espero que ya se corrija ahí. Entonces, por la circunstancia exacta de que a la gente le pesa cuando tienen que faltar, porque tuvieron que salir de viaje, porque se enfermaron, porque se presentó una situación en la casa, etcétera. Sí me di cuenta de que solitos los alumnos, cuando sabían que alguien faltaba o alguien tuvo que salirse antes o alguien tuvo que llegar tarde a la sesión, pues ellos tomaron la decisión organizadamente de que alguien puede grabar, ¿no? Y eso comenzó a salir así esporádicamente, lo notaba en el chat del WhatsApp. Alguien puede grabar la sesión. Y pues lo que hacían era simple y sencillamente algunas señoras que traían su grabadora, todavía su grabadora externa, y ya después los que simple y sencillamente, pues el celular tiene grabadora, pues ni siquiera tengo que comprarme una parte, ¿no? Y ya incluso con la gran ventaja de que pues, grabaste la sesión en el celular, ya nada más lo único que haces es enviarla directamente a través del WhatsApp. Entonces, con esa circunstancia sí noté como muchas personas, incluso de repente como que empezaron a echar la flojerita, porque de repente si se llega a dar la situación, no es la deseable, pero sí llega a pasar, de que están entre y sale del salón a cada rato. Otra razón por la cual no se puede considerar formalmente académica, ¿no? O se la pasan todo el tiempo pegados en el celular. Entonces esto también de repente como que se prestó a que algunas personas no importa que me salga, no importa que llegue tarde, porque pues siempre nos van a pasar la grabación. La diferencia es que cuando yo llego, hablo por mi caso particular, cuando yo llego a impartir las clases, resulta que una gran cantidad de los procesos explicativos dependen no solo de lo que estoy diciendo, sino del auxilio audiovisual que yo estoy poniendo. Y en ese apoyo audiovisual, pues resulta que sí, están escuchando la explicación, pero de repente resulta que estoy poniendo un segmento de un documental que dura 15 minutos y que ahí era por decir. Estamos hablando de los últimos descubrimientos de la zona de Caracol y de Tikal en el área maya. Y estamos hablando de cuestiones de arte. Pues resulta que no estamos viendo físicamente, si estamos escuchando la grabación en audio, no estamos viendo físicamente cómo es el arqueólogo, no estamos viendo las piezas, no estamos viendo la reconstrucción por computadora, y eso evidentemente pues el audio no te lo va a permitir registrar, ¿no? O de repente estamos viendo no un documental, estamos viendo un cacho de una película dramatizada, en donde pues tú escuchas la situación, pero no estás viendo qué es lo que está pasando. Entonces, por supuesto que hubo algunas personas que dijeron, híjole, es que ahora sí pasó mucho
mucha película, ahora sí pasó mucho video y pues no se entiende de lo que está hablando, ¿no? Pues sí, pero pues ahora sí que la responsabilidad es de aquellos que no estuvieron físicamente en el salón, ¿no? O de repente resulta que ponemos una serie de imágenes que se van a explicar, hablando ya de imagen fotográfica, y que evidentemente la explicación no va a aparecer en el audio o no se va a ver completada porque no están viendo las imágenes. Entonces, como esto también llegó a acontecer, pues de repente hubo algunas que, ay, es que estás poniendo muchísimas imágenes. Pues sí, pues las pongo porque es el apoyo didáctico que yo voy a estar utilizando. Ay, pero es que no habría posibilidad de que se explicara un poquito más en el audio. No, sí, ahí es responsabilidad. El audio es un extra, es un apoyo alterno, pero la responsabilidad de cada uno de ustedes es estar físicamente, ¿no? O sea, no es formalmente académico, pero sí hay ciertos requisitos que se tienen que cubrir y esto se hizo más notorio específicamente en mis clases, porque todavía hay muchos profesores de historia que siguen con la línea tradicional, que no tiene nada de malo, en la línea de la narrativa, ¿no? Pero ya a las alturas del partido en el que nosotros estamos, con todos los recursos tecnológicos que tenemos, el acceso a internet, el uso de la computadora, el armado de las presentaciones, pues como que también hay que enriquecer el material que uno tiene para poder permitir que con estos recursos de audio, de video, que nos permiten viajar a otras épocas, que nos permiten viajar a otros tiempos, a otros lugares muy lejanos, pues hay que utilizar esos recursos, para eso están, justamente esa es la finalidad de que el profesor se adapte a las dichosas tecnologías de información y comunicación, que es lo que yo reiteraba, que nos daba muchos problemas con algunos de nuestros colegas, ¿no? Hablando entre profesores. Entonces, ¿qué implica modificar, aprender otra serie de cosas? Sí, claro. ¿Qué implica? Ya desde ahí uno ve la mala disposición. Es que implica mucha pérdida de tiempo. Tú lo quieres ver como pérdida, perdón, yo no lo veo así. Yo lo veo como inversión de tiempo. Porque la alegata, ahorita lo que les insistimos mucho, que hay que digitalizar todo el material que se tenga, porque no todo está disponible en la red. Hay material que es muy propio de uno, hay que adaptar el lenguaje. No es lo mismo agarrar y recortar el texto completo, nada más para ponerlo en una slide y que lo lean completo los alumnos, cuando además tú ya les dejaste leer por tu lado, ¿no? No, hay que hacer la abstracción, hay que saber utilizar palabras claves, hay que aprender incluso algunas nociones mínimas. Esto nos lo decía el doctor William Rankin, que fue nuestro maestro en Apple para las cuestiones de las presentaciones. Utilizar la simetría, utilizar la proporción, utilizar la sencillez al momento de elaborar las presentaciones. Y pues todo esto implica una mayor y mejor preparación y capacitación para nuestros respectivos profesores, ¿no? Y es lo que, es lo que termina marcando la diferencia entre profesores que se están adecuando, que se preocupan por las cuestiones tecnopedagógicas y que tratamos, en la medida de lo posible, de hacer la diferencia. El conocimiento ese no se toca, el conocimiento es el que cada uno de nosotros trae. Pero también entender que ahora nuestros chavos y también nuestros adultos, también hay que entender que esto tampoco es tan nuevo que empezó ayer. Ya se están acostumbrando a que se les pongan imágenes vivas, que se les ponga la dichosa capacidad de que sean las cosas interactivas, etcétera. Allí, por ejemplo, en mis apuntes, que yo ya les pasaba desde antes, en mis apuntes, pues venía la información bruta, con fotos que les pueden ayudar a entender cómo era un personaje, o cómo estaba la Plaza Mayor, o cómo estaba el mundo en otro contexto. Pero fuera de ello, y era lo que decían mis alumnos, algunos de los de la licenciatura, es que yo pensé que era más interactivo. ¿Por qué? Porque es nada más leer, ¿sí? Que yo les decía, pues qué más interacción quieres que se te active el cerebro y que te empiece a funcionar también la imaginación. O sea, son varias cosas que se tienen que combinar. Pero es que yo pensé que a lo mejor venía algún enlace, que me llegara algún video, o que me llevara algún otro texto, etcétera, ¿no? Eso evidentemente a mí también me puso a pensar, ¿no?
Y sobre todo, cuando al momento de las clases presenciales, pues la gran ventaja de que si no estuviste presente en el salón y no viste el video, pues no sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Y nada más poner las sugerencias de los videos, que después me llevó a hacer el proceso de digitalización para pasarles primero los segmentos de video y posteriormente agregarles las películas, justamente con este grupo que tenemos ahorita, la materia de historia y cultura del mundo occidental a través de los medios de comunicación. Este grupo ya lo tenemos desde hace 5 años. Y pues con ellos empezó desde la línea más sencilla, y se empezó a incrementar la calidad de la información ya metiendo los enlaces en los apuntes. Ahora sí saben que van a ver el PDF, pero cada vez, porque también hay que explicarles eso desde el principio, cada vez que ustedes vean que hay un segmento subrayado y marcado en color azul, píquenle con el dedito, porque este les va a llevar algún texto, o les va a llevar algún video, o les va a llevar alguna película completa, que ha implicado pues el dichoso, como dicen ahora, el revamp, ¿sí? El tunear los apuntes que yo ya tenía desde hace mucho tiempo, pero ahora con enlaces que nos permitan tener la digitalización de las películas incorporadas. En un principio, cuando yo no sabía cómo hacer esto, pues la forma más simple de hacerlo era pasarles a través de un USB los videos, nada más dejándolos en el orden en el que se tendrían que ver. Después empezó a crecer, y a crecer muchísimo más, a crecer de tal manera que incluso un USB ya no era suficiente cuando les empecé a pasar en las películas, ¿no? Por supuesto, con la respectiva advertencia de que las películas son para uso exclusivo de ellos en la cuestión académica, y que les pedía de la manera más atenta que no se la pasaran absolutamente a ninguna otra persona. Pero sí implicó que incluso llegara a solicitarles que compraran ya discos duros externos de una capacidad no menor a 1 tera por la cantidad de películas. En aquel momento eran más de 600, entre películas y documentales y capítulos de series de televisión que les llegaba a pasar. Hubo por ahí un caso de una señora alumna que me dijo, que le comentó a su hijo que se le podía conseguir algo así, que el hijo le decía que no, así que ella para qué iba a necesitar un aparato de estos, que además eran muy caros, según él, y que pues ella nunca iba a tener que utilizar 1 tera de capacidad. Y le dije, tráeme a tu hijo, y que las películas ya se podían conseguir en internet. Le dije, tráeme a tu hijo y que me enseñe dónde, de manera gratuita, van a conseguir todas estas películas en una plataforma a la que tenga acceso gratuito a tu mamá, ¿sí? Y para demostrarle cómo se los terminaba entregando, creo que de 760 gigas de información cargada, ¿no? Sí me llevaba un rato, dependiendo obviamente de la velocidad, de la calidad del disco duro que me trajeran, ¿no? Hubo varias ocasiones en las que con gente como mi querida Sophie, que de plano, ¿sabes qué? Dame el disco duro y me lo llevo, porque no me va a dar tiempo en las 3 horas de que venga el proceso del cargado completo, ¿no? Entonces, esto todavía lo llegamos a hacer hasta hace un par de años, hasta que ahora sí, ya encontré una manera más fácil y eficiente de poder cargar mi información, que implicó que yo también pudiera encontrar una plataforma segura en la que no me bajaran las películas por las cuestiones de los derechos de autor, ¿no? YouTube evidentemente quedaba descartado en ese sentido, aunque en YouTube puedo encontrar también otra parte del material que llegamos a requerir. El problema con YouTube es que si de repente alguien, como es en espacio abierto, si de repente alguien alega tener los derechos de autor, pues esto implica que te los bloqueen, o esto implica que te los bajen. Y por eso sí, a veces es un poquito molesto que tú ya tienes el enlace perfecto, es más, ni siquiera lo tienes cargado en tu computadora ni en tu drive que esté en la nube, porque ya lo tienes en YouTube. Y al rato resulta que, ay, profe, es que quise ver tal video, y aparece que ya, que el video ya no se puede ver, ¿no? Y sí, efectivamente, constatar, esto pasaba mucho con los documentales referentes a los presidentes de los Estados Unidos,
sí, una serie de capítulos muy interesantes de la serie Los Presidentes, y que te explicaba las características generales de los mismos, pero que desgraciadamente por alguna razón ya decidieron bloquearlos, y pues todos los enlaces que tenía puestos en ese sentido pues terminaron valiendo un cacahuate, ¿no? Que incluso me llevó a tener que buscar otras alternativas para que, si encuentro un video que nos sirva, que me llame la atención y que sea bastante útil, en el caso de YouTube, primero la posibilidad, uno sí, de marcarlo para meter ese enlace, pero al mismo tiempo también de bajarlo y yo tenerlo de reserva en mi propio Drive. ¿Por qué? Cuando se presente la circunstancia, que no es deseable, pero es real, de que lo bajen de YouTube, en cuanto alguien me avise o yo me dé cuenta, inmediatamente se sustituye el enlace de YouTube por el enlace, en este caso yo utilizo el Google Drive para subir la información. ¿Qué implicó? Otra cosa, tener que contratar el servicio de paga para tener, en este caso, 2 teras de capacidad en la nube para subir toda la información que requiero. Que también los que son más o menos entendidos te pueden llegar a decir, es que 2 teras es muchísima capacidad de información. Esos no se los van a llenar nunca, ¿no? Los alumnos no. Pero los profesores que sí conocemos un poquito más y que sí utilizamos estos recursos, nos tardamos en llenarlo, pero nos tardamos menos en llenarlo con respecto al estudiante promedio, al estudiante común y corriente. También hubo alguna otra ocasión en donde Mercedes estaba comenzando a utilizar películas para estudiar, en el caso de los alumnos, y les solicitaba, ella utiliza menos cantidad, les solicitaba a los alumnos, tráiganme un USB para pasarles la información, y nunca falta el tipo listo, que es que ya todo eso está en la nube, es que ya todo eso no es necesario pasarlo a través del USB. Y un día me lo pesqué cuando teníamos que darles más información. En 15 minutos se sube, decía este escuincle. Órale, en 15 minutos se sube, pásame tu USB para subir la información a la nube, ¿no? Y clásico que llegan 3/4 partes de la clase. Y, ay, profe, es que está tardando más tiempo en subir anda muy lento el internet, se está tardando mucho. De que no, eso es lo que se tarda normalmente, mi chavo. ¿Sí? Eso es lo que se tarda normalmente. Y te informo que faltan por lo menos 400 películas más para revisar y para subir, ¿no? Ay, pues entonces creo que sí va a ser más fácil de la otra manera, ¿no? Cuando la gente no sabe, cuando creen que le vas a dar 2 peliculitas por ahí de una calidad bastante mediocre, y películas que ellos creen que ya todas se pueden encontrar gratuitamente en todas las redes, ¿no? O que con que yo te pase nada más con la clave, y eso también nos habla mucho de esta falta de capacidad, incluso de muchos chavos de la dichosa generación de millennials y algunos de los centennials, en donde pues lo que les falta es experiencia. No es que sean mejores o sean peores que uno, simple y sencillamente les falta experiencia para saber manejar esta información, ¿no? Ahora yo ya, en lugar de solicitarles los drives, yo ya puedo mandar un PDF que tengo subido, el original, en el box, y lo único que hago es copiar el enlace del PDF para que cada vez que yo haga una actualización, ese enlace yo lo subo directo como una nueva versión. Y esto implica que aquellos a los que yo les mandé el enlace en ocasiones anteriores, pues no se quedaron retrasados, ¿sí? Que ya subí el enlace a 10 películas más, y híjole, esas ya se las perdieron, ¿no? Que era el clásico, cuando antes tenía que dar las cosas por separado. O me llegó a pasar con la propia Sofi de, oye, profe, es que ya llevo más de la mitad. Se echó 2 años, ¿no? Ya llevo más de la mitad de las películas, no han salido nuevas, o no viene dentro de las películas que nos diste fulano mengana, que son las más recientes. ¿Sabes qué? Vuélveme a traer otra vez tu disquito para actualizártelo, ¿no? Ahora ya no tengo que hacer eso. Ahora, a través de las presentaciones del Keynote, voy metiendo la portada de las películas, meto el enlace de la película respectiva que voy agregando conforme va pasando el tiempo, y ya nada más lo que hago es, en Box, subo como una nueva versión del mismo documento el enlace con las películas agregadas. Y cada vez que ellos le pican al enlace de siempre, pues en automático ellos obtienen ya la versión más
más reciente, ¿no? Entonces, esto sí ha implicado una gran ventaja, pero ha implicado años de experimentación y de trabajo, y que cuando tú los compartes con muchos de tus compañeros, no lo entienden, no les importa, no lo aprecian, pero después se están quejando de que sus alumnos no tienen acceso al material, más ahora que la biblioteca está cerrada, ¿no? Yo recuerdo que en la junta grande que tuvimos, la última que tuvimos en el departamento de historia, con la mayoría de los profesores presentes, yo les ofrecí que si lo querían, yo les podía pues compartir el PDF con más de 800 de los videos y de las películas. ¿Saben cuántos me solicitaron el material? Uno. Uno de por lo menos de los presentes, 30 profesores. Uno de 30. Y también porque él llegó a mencionar es que sí hay películas que no he podido conseguir y que la calidad es muy mala y no se consigue en ningún otro lugar, ¿no? Por ahí mencionó alguna película que ahorita no recuerdo y le dije, sí, esa película es fulana, esa película es mengana, ¿no? No, pero es que esa no se consigue en ningún lugar. Pasan 2 minutos, le mando un mensaje en privado, ahí está la película, ahí está el enlace de la película completita, ¿sí? Ay, pero ¿de dónde la conseguiste? Oh, les estoy diciendo, pero no pelan, ¿no? Y él fue, de hecho es exalumno mío, no de la Ibero, él, ahí lo conocí más bien allá en el Instituto Cultural Helénico, y pues quedó más que agradecido, ¿no? Porque le dije, mira, está esta película, Restauración, la película de Restauración. Esta película, es más, ¿sabes qué? Ahí van, órale, y le aventé ya el enlace a todas las demás, ¿no? Y pues quedó más que agradecido, pero ¿ustedes creen que alguien más se ha acercado a preguntarme? Salvo a lo mejor, y por otras vías, la doctora Diana Dorsman, que me pidió que le ayudara a editar un video que yo mismo le había proporcionado de la guerra entre México y Estados Unidos del siglo XIX. Y curiosamente, la única profesora, no voy a decir su nombre aún, que sigue sin entregar sus programas actualizados. Curiosamente, ella en una ocasión se me acercó para preguntarme qué computadora era la que más le convenía comprar, porque a ella realmente para lo que le servía era para mandar sus mails, para revisar el periódico y para contestar algunas cosas a través del correo electrónico. Punto. En aquel momento pues se le hizo la sugerencia de la computadora. Ahorita pues ya tocaría un cambio y pues nos llevaría algo muchísimo más sencillo, ¿no? Inclusive el propio iPhone, o si ella es de Android, que utiliza algún Huawei, y nada más tener el enlace al Google Drive, ¿no? Sería realmente lo único que ella necesitaría. Ella sí fue la que me llegó a pedir material de películas de historia de México, y que ella también se compró su disquito duro y ahí a ella también le estuve pasando la información. Y fuera de ellos, 3 profesores, tal vez 4 por ahí con alguno que otro cuate de alrededor, nadie los utiliza, nadie los maneja, porque además nadie sabe explicar las películas durante el proceso o hacer los cuestionarios para que los alumnos puedan hacerse incluso su propia autoevaluación. Decía entonces que esta adecuación que los profesores hemos tenido que hacer este proceso en el que nos encontramos ahora dando clases desde nuestras respectivas casas, pues también de rebote les termina afectando a los alumnos, que se tienen que acostumbrar a que la revisión extensiva también ellos tienen que apoyar, también ellos tienen que hacerlo por su lado. Esto sí afectó un poquito más en el caso de los alumnos del diplomado también, porque, y esto era muy claramente establecido en muchos de los comentarios que ellos suelen hacer, a ellos lo que les gusta es que les den las clases platicaditas. Hubo alguna ocasión, la primera vez que conocí a la maestra Iraíz Navarro, que cuando comenzó a dar su primera sesión de clase, Iraíz, pues siguiendo la didáctica y la base de la pedagogía, como estamos acostumbrados a utilizarlos con los chavos de la licenciatura, les dejó 3 preguntas y los organizó por equipos, ¿no? Y ahora sí que tienen 20 minutos para revisar tal caso y me van a hacer en esta dinámica su punto de vista. Sí se sacaron bastante de onda, muchísimo se sacaron de onda. Y les gustó, sí, les llamó la atención, porque era algo fuera de lo cotidiano
que ellos tuvieron la posibilidad de hacer. El problema es que varios lo llegaron a decir después. Ok, sí está padre que se haga 1 o 2 veces, pero en realidad a ellos lo que les gusta es que les vengan a dar la historia platicadita. Es decir, serían los alumnos ideales para muchos profesores, sobre todo los más tradicionales, que nos acostumbramos a el clásico proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente pasiva, ¿sí? Exposición frontal, el alumno pone atención y escucha, el profesor vomita información, el alumno apunta lo que puede, el profesor evalúa al final, con un solo examen, ¿no? Entonces, esa línea actualmente pues no funciona ya con los chavos de licenciatura particularmente, que están acostumbrados a estar súper bombardeados con una gran cantidad de información audiovisual, que están acostumbrados a que les permitan sacar las iPads, las computadoras, que les pongan, les pidan que bajen distintas aplicaciones para hacer trabajos, para hacer tareas, para hacer presentaciones, incluso para jugar. El dichoso proceso de enseñanza-aprendizaje a través del juego, el gamification, como se le dice ahora. El problema es que a veces no nos damos cuenta que pues ya estamos hablando de chavitos no de preparatoria ni de secundaria, y que si bien hay algunos que todavía son un poquito más inmaduros en ese sentido, y no tiene nada de malo, es muy divertido poderlo hacer a través del juego, pero no todo el tiempo. O como de repente algunos profesores, y es una de las quejas de los alumnos de licenciatura, de repente se nota que los profesores tomaron cursos de capacitación y que se clavaron con el uso de aplicaciones educativas. El problema es que de repente el profesor quiere utilizar 5 de estas herramientas en una sola sesión de clase, o quiere utilizar 20 aplicaciones a lo largo de todo el semestre, cambiándolas de una manera demasiado constante, cosa que también al alumno le genera angustia, porque que no era en Kahoot, que no era en Socrative, que ahora toca presentación en Keynote, y es que no se la puede hacer en Microsoft Office. O sea, también uno debe tener mucho cuidado en el manejo y la administración de los recursos, porque esto también saturan, ¿sí? Es como cuando aprendemos a utilizar la caja de herramientas y unos que no quieren salir de utilizar la pinza y el desarmador, y otros que quieren utilizar las 500 variantes de herramientas a la de fuerza, aunque sean cosas que no vengan al caso. Entonces se utilizan conforme es necesario, así como hay que comprar una caja de herramientas dependiendo también de lo que uno quiera hacer. A lo mejor yo necesito nada más la herramienta del destornillador con 10 variantes de cabezales, ¿sí? De cruz o de línea, etcétera, y nada más con las variantes de los tamaños. A lo mejor yo no necesito un martillo, a lo mejor yo lo que necesito es un marro, a lo mejor yo no necesito una pala excavadora y yo lo puedo hacer con una cuchara, ¿no? Depende nuevamente de lo que uno quiera hacer en las clases, y aquí es donde viene la parte que se complica un poquito más, porque cuando uno les dice el depende, muchos quieren que les dé ya las soluciones prehechas, completamente prefabricadas. A mí mismo me llegaba a pasar con herramientas del propio Keynote, ¿no? En donde yo ya quería que me apareciera la herramienta para la flecha, para poner el círculo con el color que yo quería, etcétera. Y le decía a mi socio, a Luis González, es que apareció una variante en PowerPoint que permite hacer esto. Y Luis no utiliza PowerPoint, pero ni muerto. Y me decía, pero es que eso también se puede hacer en Keynote. A ver, enséñame. Y de repente al momento de ver que las tienes que armar, que tú las tienes que hacer así como que, híjole, es que yo ya las quería prearmadas, ¿no? A veces sí cuesta un poquito de trabajo cambiar la disposición, cambiar el chip. No tanto cambiar el chip. Depende, nuevamente, a veces hay que reprogramarlo. A veces nada más hay que darle mantenimiento. Y en otras ocasiones no es cambiar el chip, es cambiar la computadora entera, ¿sí? Entonces, ese proceso es en el que estamos. Y justamente aquí se aplica lo de que, sabiéndolo utilizar de la manera adecuada, para muchos profesores esta puede ser la dichosa oportunidad de que nos viene como anillo al dedo para mejorar la situación y las cosas académicamente en este proceso que ha representado el cierre de actividades ya del periodo de primavera 2020, en el caso especial de la licenciatura para Negocios Internacionales y para Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Que tengan ustedes muy buen día.